Hola, buenas, soy Meneses Daniela Dinora, ayudante alumna de la Cátedra de Fisiología Patológica y hoy voy a hablar de reacciones de hipersensibilidad. Los objetivos de la clase van a ser definir las reacciones de hipersensibilidad, describir la fisiopatología de cada tipo y entender los múltiples ejemplos. Bien, vamos al concepto. ¿Qué es la hipersensibilidad? Así como lo dice su nombre, va a ser una respuesta anómala y excesiva del sistema inmunitario activado. En condiciones normales, como sabemos, la activación del sistema inmunitario genera movilización y coordinación de la actividad de los linfocitos T y B para proteger el cuerpo. Estas reacciones de hipersensibilidad generan lesión y daño a los tejidos del hospedero. Y vamos a tener cuatro diferentes tipos. La tipo 1, que van a ser alteraciones mediadas por inmunoglobulina E o por hipersensibilidad inmediata. Las tipo 2, que van a ser alteraciones mediadas por anticuerpos. Las tipo 3, que van a ser alteraciones mediadas por el complemento. Y las tipo 4, alteraciones mediadas por linfocitos T. Todas estas reacciones difieren en cuanto a componentes específicos de la respuesta inmunitaria iniciada, desarrollo de los síntomas y mecanismo eventual de la lesión. Como ven en la diapositiva, en su mayoría difieren en los componentes de la inflamación. Bien, empezando por la reacción de hipersensibilidad tipo 1, vamos a decir que se van a mediar por inmunoglobulina E y van a ser de reacción inmediata. Se van a encontrar en reacciones alérgicas clásicas. En este caso, los antígenos se van a llamar alérgenos, que pueden ser ambientales, como proteínas del polen, ácaros del polvo, caspa animal, alimentos, químicos caseros, etcétera, médicos o farmacológicos, como antibióticos. Y la exposición puede ser múltiple, como por ejemplo inhalación, ingesta, inyección o contacto cutáneo. Y hablando del portal de entrada, se pueden localizar en una sola área del organismo, que son locales, o sistémicas, como el asma y, más importante, anafilaxia, que puede generar la muerte del paciente. Los tipos de células que más van a predominar van a ser los linfocitos T cooperadores tipo 2, los mastocitos en los tejidos y los basófilos en el torrente sanguíneo. Estos linfocitos T van a mover las células cebadas, basófilos y eosinófilos. Y cuando se agregan los receptores de inmunoglobulina E, se desgranulan los mastocitos. Estos mastocitos liberan sus mediadores vasoactivos y se sintetizan y secretan factores activadores de plaquetas, como también leucotrienos, citoquinas y quimioquinas. La mayoría de reacciones de hipersensibilidad tipo 1 se van a desarrollar en dos fases, como por ejemplo en el asma. El asma va a tener una fase primaria o inicial en donde va a haber una vasodilatación por el aumento de histamina. Recordemos que dijimos que los mastocitos se desgranulan y liberan mediadores vasoactivos. Estos mediadores vasoactivos actúan durante aproximadamente 5 a 30 minutos de la exposición y se en más o menos una hora. También vamos a tener en esta fase filtración vascular y contracción del músculo liso. ¿Y por qué vamos a tener filtración vascular? Porque aumentan las sustancias vasoactivas, que van a ser, por ejemplo, el óxido nítrico. Después vamos a tener una fase secundaria o tardía, que va a ser la infiltración intensa de eosinófilos y células de inflamación aguda y crónica. En esta fase hay destrucción tisular. Y como dice su nombre, ya va a ser tardía, va a pasar entre 2 y 8 horas después de la resolución inicial y puede persistir por varios días. Acá van a actuar mediadores lipídicos, como por ejemplo el ácido araquidónico, que tiene una duración similar a la histamina, pero tiene una duración más prolongada. Y para finalizar esta parte, hay que recordar que no todas estas reacciones mediadas por inmunoglobulina E desarrollan algún tipo de enfermedad o hipersensibilidad, ya que estas reacciones suceden también ante las parasitosis y son fisiológicas. Ahora vamos a la reacción de hipersensibilidad tipo 2. Y estos van a ser alteraciones mediadas por anticuerpos o citotóxicos. Van a ser reacciones mediadas por IgG, también IgM, contra antígenos diana específicos en superficies celulares o tejidos determinados del hospedero. Pueden ser intrínsecos, cuando es parte inherente de la célula del hospedero,
o extrínsecos cuando son incorporados a la superficie celular después de la exposición a una sustancia extraña o un agente infeccioso. Los tejidos que expresan los antígenos diana determinan las manifestaciones clínicas de las reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Es importante recordar que siempre inician a partir de la unión de un anticuerpo IgG o IgM a antígenos específicos del tejido. Tiene diferentes mecanismos y uno de ellos va a ser la destrucción celular activada por el complemento, que como dice su nombre, se va a activar el sistema de complemento y este sistema se va a activar mediante la vía clásica. Puede pasar que se forme el complejo de ataque a la membrana o CAM, que permite el paso de iones, moléculas pequeñas y agua hacia el interior de la célula, generando la lisis directa de esta. Y también puede pasar que se unan la IgG y el fragmento C3b del complemento y actúan como opsoninas al unirse a receptores ubicados en la superficie celular de los macrófagos. Y esto los activa y estos destruyen las células diana mediante fagocitosis, que esto es lo que principalmente pasa en la anemia hemolítica autoinmune. Y también vamos a tener la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que incorpora componentes de las respuestas inmunitarias innata y adaptativa para la destrucción de células diana, pero no depende de la activación o utilización de proteínas del complemento, sino que dependen de los linfocitos natural killer inespecíficos. La unión de la inmunoglobulina G se une al receptor de la célula efectora, lo que induce la liberación de sustancias quimiotácticas y la destrucción de la célula. Este mecanismo se asocia a pénfigo vulgar y a un mecanismo antiviral frecuente. Después vamos a tener la inflamación mediada por el complemento y los anticuerpos, que en esta sí van a estar las proteínas del complemento. ¿Y qué pasa cuando los antígenos que normalmente se expresan en las paredes vasculares o circulan en el plasma se depositan en la superficie de las células endoteliales o los tejidos extracelulares? Las manifestaciones van a ser consecuencia de la inflamación localizada y no de la destrucción celular. La presencia de anticuerpos en los tejidos activa la cascada de complemento, lo que conlleva a la liberación activada del mismo C3A y C5A, que a su vez estas proteínas atraen neutrófilos del área y estimulan el depósito de la proteína del complemento C3b. Cuando los neutrófilos se unen al fragmento del anticuerpo a C3b, inducen la granulación y la liberación de los mediadores químicos que van a estar involucrados en la respuesta inflamatoria. Vamos a ver este mecanismo en la enfermedad de Goodpasture. En esta enfermedad, los autoanticuerpos van a estar en contra de un dominio del colágeno tipo 4 que se va a encontrar en la membrana basal de los riñones, pulmones, y si no se trata a tiempo, va a generar una glomerulonefritis, insuficiencia renal aguda o neumopatía hemorrágica. También podemos tener una disfunción celular mediada por anticuerpos, que es cuando en algunas reacciones de este tipo, la unión del anticuerpo a receptores celulares diana hace que la célula muestre alguna disfunción en vez de desencadenar el proceso en sí de destrucción celular. Reemplaza ligandos y estimula receptores o puede destruir directamente el receptor. Y sus síntomas van a depender del receptor afectado. Esto se va a dar en la enfermedad de Graves, donde los autoanticuerpos, que se conocen como inmunoglobulinas inhibidoras de unión a la tirotropina, se unen a los receptores de las hormonas estimulantes de la tiroides en las células tiroideas y los activan. Aumenta la síntesis de tiroxina y se produce el hipertiroidismo. Y también pasa en la miastenia grave, donde los autoanticuerpos se dirigen contra los receptores nicotínicos de acetilcolina en la placa motora terminal. Después vamos a tener la hipersensibilidad tipo 3, donde van a interferir la formación del antígeno anticuerpo en el torrente sanguíneo, que más tarde se van a depositar en el epitelio vascular o tejidos extravasculares. Este activa el sistema de complemento e induce una respuesta inflamatoria masiva. A diferencia de las reacciones de tipo 2, que entiendo que esto pueda generarles confusión, los complejos se forman en el plasma y después se depositan en los tejidos.
Entonces, las manifestaciones clínicas pueden tener poca relación con la diana antigénica específica y simplemente depender del sitio en el que se depositen los complejos inmunitarios. Se forman en la circulación y dañan estructuras vasculares de cualquier órgano terminal, entre ellas el glomérulo renal, la piel, los pulmones o las articulaciones sinoviales. Pueden ser generalizadas cuando se depositan en muchos órganos o localizadas cuando es en un solo órgano. Una vez depositadas, inducen una respuesta inflamatoria al activar el complemento y generar factores quimiotácticos que reclutan a los neutrófilos y otras células de la respuesta inflamatoria. La activación de las células inflamatorias por los complejos inmunitarios y el complemento, a la par de la liberación de mediadores inflamatorios potentes, van a ser los responsables directos de la lesión en este caso. Y como ejemplos de esta hipersensibilidad vamos a tener la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico y la glomerulonefritis aguda. Es importante que a medida que vayan viendo el video se vayan recordando de cada ejemplo, de cada reacción. Por último, vamos a tener la hipersensibilidad de tipo 4, que van a diferir del resto porque van a ser más tardías y van a ser mediadas por células. Habitualmente, esta respuesta inmunitaria mediada por células es el principal mecanismo de defensa fisiológico frente a patógenos. Pero recordemos que en la hipersensibilidad es una reacción excesiva del sistema inmune. Puede causar muerte celular y lesión tisular en personas sensibilizadas en respuesta a la administración tópica de antígenos químicos, como pasa en la dermatitis de contacto, exposición a antígenos sistémicos o como parte del proceso autoinmunitario. Estas pueden variar de leves hasta graves. Tienen que recordar que todas están mediadas por linfocitos T, aunque los mecanismos fisiopatológicos y las poblaciones de estos linfocitos T puedan diferir. Y en los ejemplos vamos a tener la dermatitis alérgica de contacto, donde aparecen entre 12 horas y 24 horas después de la exposición y puede durar días o semanas. Y el tratamiento va a ser la eliminación del agente agresor después de la aplicación de preparaciones tópicas como corticoides, por ejemplo. Después vamos a tener la neumonitis por hipersensibilidad, que se deriva de una respuesta inmunitaria después de la exposición a diversas partículas orgánicas inhaladas. Muchas gracias por ver mi video y ante la duda pueden consultarme.